Buenos días, estamos en la cocina de la Metichara. La receta de hoy es fumé de gambas. Es una receta súper fácil, pero súper deliciosa. No lo siguiente, exquisita. Tenéis que hacerla todos, prometérmelo y luego me hacéis comentarios, porque no os imagináis lo sabrosísima y deliciosísima que está. Muy fácil. Ingredientes: medio kilo de gamba fresca, del mercado preferiblemente, luego os cuento por qué. Langostinos, pues al gusto, yo he comprado otro medio kilo, pero si queréis 300 gramos, pues 300 gramos. Aceite de oliva virgen extra y coñac. Vamos a prepararla. Entonces, todos sabéis limpiar y pelar gambas. Si hay alguien que todavía no sabe, os lo explico, pero es que es súper facilísimo. Cogemos una gamba fresca, le quitamos la cabeza, le quitamos la cola, le quitamos las patitas del centro y ya sale, ¿lo veis? Tiquitín, la piel y la piel. ¿Habéis visto? Limpísima, exquisita, que esto lo voy a reservar para hacer una deliciosísima ensaladilla de gambas, que eso será otra receta. Y esto, que son las pieles y las cabezas de gambas y langostinos, es lo que haremos el fumé con el coñac. Entonces, ¿qué os voy a contar de las gambas? Os voy a contar algo muy importante. Entonces es por qué he elegido gamba fresca. Esto es para mí importantísimo. Ni más ni menos que veréis que tiene muchísimo sentido. Y es que si compras gamba congelada, la mitad de la bolsa de la gamba que va congelada es hielo. Ese hielo, una vez que la gamba tengamos que limpiarla, se va a reducir al 50%. Es decir, si yo compro medio kilo de gamba fresca, aunque me cuesta 23 euros el kilo, y compro un kilo de gamba congelada que me cuesta 10, al final te merece la pena la gamba fresca. ¿Por qué? Porque de ese kilo de gamba congelada vas a perder la mitad, te va a quedar en medio kilo. Sin embargo, el medio kilo de la gamba fresca te va a quedar impecable. El kilo es a 23 euros, ¿qué te va a costar? 12 euros. Luego hay 2 euros de diferencia, 2-3 euros con la bolsa de gamba congelada. Y nunca vais a poder comparar una gamba fresca del mercado a una bolsa de gamba congelada, que luego aparte le meten amoníaco y yo qué sé cuántas cosas más. Entonces, por la salud, por la frescura, por la calidad, pues gamba fresca, vamos, no hay ni que pensárselo. Sin embargo, los langostinos, como iba a poner menos cantidad, aunque al final he comprado medio kilo, pero bueno, podría ser a lo mejor por 100 gramos de langostino, podría ser menos cantidad, lo he comprado congelado y ya está, lo voy a mezclar con la gamba fresca. Yo, si todo puede ser fresco, yo desde luego lo prefiero. Lo que pasa es que en casa no tenía langostino fresco y sí que había comprado del mercado gamba fresca. Pero la gamba desde luego siempre fresca, ¿eh? Y luego lo vais a ver en el sabor, en la textura, si es que esto se deshace, si es que esto se ve, y es que está que se deshace, ya es que ya está, ya, que esto es bocato di cardinale. Entonces ahora dejadme un ratico que lo pele todo bien y nos ponemos con la olla para hacerla. Mirad cómo me han quedado ya las gambas limpias y los langostinos. Qué pedazo de gambas más maravillosas, las cáscaras. Y comienzo con la receta. Que sepáis que aquí arriba, en la tarjetita que sale, veréis la ensaladilla de gambas que voy a hacer con la materia prima. Ahora le damos el fuego fuertecico. Echamos un chorrico de aceite. Y vamos a freír bien. Todas las pieles de gambas y langostinos con sus cabecitas. Esto ahora lo tenemos ahí un ratico hasta que esté bien fritico.
Y una vez que lo tengamos bien fritico, entonces le añadiremos el coñac hasta que suba, o sea, es decir, hasta que el alcohol se evapore bien, y después ya le añado el agua hasta cubrir la olla, por lo menos media olla de agua. Pero a eso tenéis que esperar. Vamos paso a paso haciendo bien la receta de este delicioso fumé de gambas. Le voy a añadir la sal al gusto. Luego con esto voy a hacer una sopa de marisco buenísima. Se le añadirá a la sopa de marisco con una almejica, un poco de emperador, un poquito rape, ya veréis. Vale, aquí ya tengo la gamba bien fritica y ahora vamos a emborracharla. ¡Hala, el chorrico coñac! ¡Bien bueno, con alegría! Y ahí lo tendré hasta que se reduzca el alcohol. Y suba un poquito. Ya huele estupendamente. Por Dios, la calidad. Pues ya subió el coñac y ya se ha reducido el alcohol. Y ahora entonces le echo agua y la tengo hirviendo 10 minutos. Voy a cubrirle un poco más. Una vez que está en ebullición, lo tengo 10 minutos. Ahora lo batimos súper bien todo. Ya tengo el fondo triturado y ahora lo pasamos por el chile. Y esto es maravilloso para que hagáis una sopa de marisco, un arroz y marisco, un arroz y bogavante, una caldereta. Bueno, te sirve para cualquier fondo de cualquier plato que vayáis a hacer después de marisco. Yo lo voy a utilizar en una sopa de marisco. Ya veréis la receta para chuparos los dedos. Pues aquí lo tenéis. Fumé de gambas. Un besazo. Os veo en mi próxima receta.